La cura en un minuto, el secreto para curar prácticamente todas las enfermedades. Madison Cavanagh. Tabla de contenidos. Inicialmente la introducción, luego el capítulo 1. La enfermedad es un gran negocio, la terrible verdad. Las enfermedades ficticias abundan. La nutrición también es un gran negocio. Cura milagrosa o aceite de serpiente. Capítulo 2. Las enfermedades más temidas de todos los tiempos. ¿Qué es la terapia de oxígeno? ¿Por qué funciona tan bien la terapia de oxígeno? Ozono y peróxido de hidrógeno. Capítulo 3. Uso terapéutico del peróxido de hidrógeno. Una breve historia. Aplicaciones actuales. El peróxido de hidrógeno como alternativa a la infección. Al interferón. El peróxido de hidrógeno hará obsoleta la cirugía periodontal. La solución al alcoholismo. Revertir los daños cerebrales cotidianos, lo que los médicos dicen actualmente. Capítulo 4. Uso del peróxido de hidrógeno en casa. Uso interno del peróxido de hidrógeno. Inyección intravenosa del peróxido de hidrógeno. Cómo preparar una solución de peróxido de hidrógeno a 3%. Encías y dientes. Absorción del peróxido de hidrógeno a través de la piel. Método de inhalación. Unas palabras sobre las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. Capítulo 5. El peróxido de hidrógeno en la naturaleza. ¿Me falta oxígeno? El oxígeno y el consumo de alimentos. Capítulo 6. ¿Por qué la controversia? Impacto económico. ¿Por qué todos no lo estamos usando? La mayor amenaza para el consorcio farmacéutico. Un mundo sin enfermedad. Apéndice. La pieza perdida del rompecabezas de la curación. Introducción. La información que está a punto de leer en este libro no solo le sorprenderá, al mismo tiempo le enojará y le entusiasmará. Le sorprenderá porque la sencilla terapia presentada puede ser lo más cercano a la panacea que usted aún no había encontrado, quizás porque quienes están más concentrados en sus intereses financieros que en proteger la salud de las personas deliberadamente la han suprimido. También les enojará porque puede ser que tengan parientes, amigos y seres queridos que innecesariamente han sufrido enfermedades que pudieron haberse evitado o que incluso murieron porque esta información no se ha divulgado con la debida atención. Finalmente, le entusiasmará porque la sencilla terapia expuesta en este libro bien puede ser lo que sus partidarios llaman el mayor milagro curativo universal de todos los tiempos. Si ustedes, como la mayoría de la gente, probablemente les será difícil creer que una sola terapia, sustancia o elemento pueda tener un alcance tan grande y de tan amplio espectro cuando se trata de curar enfermedades. Tiene razones de sobra para ser escéptico. Podría estar pensando cómo algo tan simple puede ser realmente la respuesta a todos nuestros complejos problemas de salud. Sin embargo, el hecho es que los conceptos más simples son muchas veces los más poderosos. A la vez, normalmente, son los más ignorados. Esto es muy cierto en el campo de la salud. Durante los últimos 7 siglos nosotros, como sociedad, hemos sido programados para considerar la curación o la sanación de las enfermedades con ciencia desconcertante y complicada que es mejor dejar en manos de profesionales de la salud. Como resultado, nos hemos acostumbrado a confiar casi exclusivamente en la información que nos dan los médicos o el personal de salud, mismos que no suelen estar informados sobre las opciones de curación alternativa que serían mejores que los tratamientos médicos estándar, fundamentados en medicamentos, cirugías, radiación y otras terapias para tratar enfermedades. Lo que está a punto de conocer en este libro es una terapia sencilla y económica que se puede administrar en casa en menos de un minuto y cuyo costo es de menos de 1,5 centavos al día. Aproximadamente 15.000 médicos, naturópatas y homeópatas europeos han aplicado esta potente terapia a más de 10 millones de personas en los últimos 70 años para tratar más de 50 enfermedades diferentes. A pesar de esto, en Estados Unidos este concepto alternativo ha sido desconocido por los motivos que les serán explicados a medida que usted continúe la lectura. Antes de revelarle de qué terapia se trata, es necesario exponer una breve historia de la medicina y mostrarle cómo esta ciencia se convirtió en el tan complicado sistema de curación que se practica hoy en día. De este relato
condensado de los hechos, usted comprenderá que el proceso de curar enfermedades no tiene por qué ser un procedimiento caro y muchas veces invasivo que actualmente se practica, pues hay un planteamiento más fácil, más orgánico, mucho más efectivo para curar enfermedades y mantener una buena salud, el cual ha sido ocultado por la compleja ciencia y negocio de la medicina y los productos farmacéuticos. Siempre se han ido divulgando informaciones erróneas sobre la curación a través de varios métodos. El primer método utilizado, especialmente durante la peste negra en los siglos XIV y XV, fue el enfoque de la ciencia y la medicina de la autoridad tradicional. Este consistía en la idea de que si una persona prominente declaraba que algo era verdadero, eso tenía que ser así. Y cualquier observación en contra se consideraba una anormalidad. Siglos después, médicos como Ibn al-Nafis, considerado el gran fisiólogo de la Edad Media, y Vesalius, fundador de la anatomía humana moderna, reemplazaron las doctrinas anteriores y desacreditaron muchas de las teorías de las autoridades tradicionales con doctrinas provenientes de sus investigaciones en fisiología y anatomía. Al dar un salto en el siglo XX encontramos que en esta época empezó a surgir la medicina basada en la evidencia. Así se identificaron formas más efectivas de hacer las cosas, también llamadas algoritmos de prácticas o prácticas óptimas, a través de métodos científicos y de la ciencia moderna de información global. Se recopiló evidencia y se desarrollaron protocolos estándar. A partir de entonces se difundieron entre los médicos y el personal de la salud. El problema del enfoque de las prácticas óptimas es que sirvió para suprimir todos los demás planteamientos alternativos de tratamiento. Asimismo, los métodos científicos utilizados para sacar conclusiones, aunque aparentemente lógicos e imparciales, por lo tanto confiables, en realidad eran deficientes. Toda experimentación científica hasta cierto punto está sujeta al sesgo de confirmación o el efecto del observador expectante. El sesgo de confirmación es una influencia subjetiva hallada en la investigación científica cuando un investigador espera un resultado determinado y por lo tanto manipula inconscientemente el experimento para obtenerlo. También la ideología, la visión del mundo, las supersticiones, las tradiciones o la religión propia del investigador pueden hacer que valores más unos datos que otros. El cerebro humano tiende a llenar huecos en lo que percibe y a menudo un investigador puede ser testarudo, no estar dispuesto a admitir un error o sentirse avergonzado por tener que retractarse de una opinión declarada públicamente. Así pues, cualquier conclusión derivada de estudios científicos o estudios clínicos casi nunca es imparcial y por consiguiente no siempre puede considerarse fidedigna. De momento existe una confusa verdad de las llamadas prácticas óptimas. Para cada parte de la anatomía, todas ellas tenidas con un mayor o menor grado de enfoque. Esto ha hecho que la curación de enfermedades parezca una ciencia compleja y misteriosa, con su propio lenguaje, que está lejos del entendimiento de la población no médica, al igual que la Torre de Babel de las Escrituras, que provocó una confusión de lenguas. Lo que complica más las cosas es que el campo de la medicina ha generado una gran cantidad de especialidades basadas en los distintos órganos del cuerpo, como la neurología, la cardiología, la dermatología, la urología, la ginecología, la endocrinología, etc. Así como las especialidades basadas en enfermedades como la oncología para el cáncer o la gerontología para las enfermedades de la vejez, las cuales tienen sus respectivas modalidades de tratamiento y de terapia. El resultado final es un modelo médico no tan distinto a la leyenda hindú sobre 6 hombres ciegos que se encontraron con un elefante. La leyenda de los hombres ciegos y el elefante. Había una vez 6 hombres ciegos que, al encontrarse con un elefante, lo valoraron por separado. El primer individuo había chocado contra un costado amplio y robusto, y llegó a la conclusión de que el elefante era muy parecido a una pared. El segundo, al tocar una de sus colmillos, dijo que el elefante se parecía mucho a una lanza. El tercero tomó por casualidad la serpenteante trompa entre sus manos y dijo que el animal era muy similar a una serpiente. El cuarto estiró la mano y tentó una rodilla y llegó a la conclusión de que el espécimen era muy parecido a un árbol. El quinto le tocó la oreja e insistió en que el elefante era muy parecido a un abanico. Por último, el sexto agarró la cola del paquidermo que se balanceaba y concluyó que el elefante era muy parecido a una cuerda.
Cada uno de los hombres ciegos estaba parcialmente en lo cierto al basarse en sus propias percepciones subjetivas, pero al mismo tiempo se habían equivocado. Lo más curioso de todo es que el desacuerdo provenía de la ignorancia absoluta, porque ninguno había visto jamás un elefante. El campo de la medicina, con sus teorías divididas sobre qué causa la enfermedad y cómo erradicarla del cuerpo humano, en realidad percibe solamente una pequeña parte del cuadro completo, es decir, apenas cuenta con un subconjunto limitado del funcionamiento completo del cuerpo humano. Se podría pensar que ya la industria médica y farmacéutica han crecido tanto, debe haber muchas menos personas enfermas en el mundo. Lo cierto es que ocurre justo lo contrario. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha más gente enferma que en cualquier otra época de la historia, y esto no solo se ve en números reales, sino como porcentaje de la población. Lo anterior no pretende de ninguna manera desacreditar a los médicos, personal del sector de salud e instituciones que sinceramente tienen buenas intenciones de ayudar a curar a las personas y erradicar enfermedades. Los argumentos simplemente se refieren a un sistema médico ineficaz que se concentra en la enfermedad y no en la salud, que promueve procedimientos, medicamentos o tratamientos costosos, es decir, impulsados por beneficios económicos, invasivos y potencialmente peligrosos, incluso mortales, en lugar de ofrecer tratamientos o terapias sencillas, naturales, económicas y eficaces que además no tienen efectos secundarios. Hay un proverbio chino que dice: el médico superior previene la enfermedad. El médico mediocre se ocupa de la enfermedad inminente. El médico inferior trata la enfermedad existente. Según la definición anterior, los doctores tradicionales, alopáticos, son o mediocres o inferiores. Sin embargo, no lo son necesariamente por su dedicación mediocre o inferior a la profesión de la curación, sino porque las 126 escuelas de medicina que dan una educación y formación médica convencionales se enfocan en tratar las enfermedades reales o inminentes en lugar de prevenirlas. Aunque la mayoría de medicamentos prescritos por los médicos pueden aparentemente aliviar o curar, entre comillas, una enfermedad, muchos de ellos solo alivian los síntomas o el dolor asociado con dicha enfermedad, pero no la curan. Por ejemplo, la medicación más popular para el asma consiste en la inhalación de antagonistas beta que relajan los músculos de las vías aéreas. Puede ayudar a los asmáticos a respirar con más facilidad, pero no cura la afección ni reduce la inflamación de las vías respiratorias. Los medicamentos que afirman curar, entre comillas, una enfermedad, al frenar la propagación de los gérmenes invasores como bacterias y virus, eliminando células cuando se dividen e evitando que éstas se multipliquen, en verdad logran su objetivo, pero no sin dañar el cuerpo. Prácticamente todos los medicamentos tienen efectos secundarios, es decir, producen otros efectos, incluyendo aquellos que resultan adversos y graves, aparte de los deseados. Algunas veces los medicamentos alivian un problema de salud, pero en el proceso ocasionan otros aún más graves. Así que tomamos medicamentos para aliviar los síntomas de osteoporosis y a cambio tenemos un riesgo mayor de cáncer de seno. E intercambiamos la impotencia por una enfermedad cardiovascular o la depresión por la diabetes y tomamos una píldora para la artritis corriendo el riesgo de sufrir un infarto. Incluso hay medicamentos que están diseñados básicamente para aliviar los efectos secundarios que provocan otros fármacos o tratamientos médicos. Esto apenas concierne a los efectos secundarios de los medicamentos. También hay efectos relacionados y consecuencias graves para la salud causados por tratamientos médicos como la cirugía, radiación o quimioterapia, hasta procedimientos de diagnóstico como los rayos X, las mamografías y las resonancias magnéticas nucleares, tienen sus propios riesgos y efectos secundarios asociados. El dilema es: desde que se introdujeron las mamografías, la incidencia del carcinoma ductal in situ, un tipo de cáncer de seno, ha aumentado un 328%. Al menos el 200% de este incremento se le atribuye a la radiación dañina de las mamografías. Es más, también se cree que las mamografías ayudan a extender las células cancerígenas debido a la considerable presión ejercida en el seno durante el procedimiento. Cuando se tienen en consideración las condiciones reinantes de la industria médica, se empieza a ver que el ceder el control a la salud de los médicos, a las instituciones sanitarias o a la industria farmacéutica no es lo más conveniente para usted. Esto significa que no debe aceptar ciegamente los consejos médicos como el mejor plan de acción para su salud.
Tampoco debe dejarse engañar por las campañas publicitarias multimillonarias de las compañías farmacéuticas que promocionan medicinas, entre comillas, que no curan y que a menudo causan daños. El elemento más esencial en el cuerpo humano. Para desarmar las complejas modalidades de curación que han creado la industria médica y farmacéutica y descubrir el camino a la verdadera curación, es preciso observar más de cerca el núcleo de la existencia humana. Entre el 70% y el 80% del cuerpo humano está compuesto de agua, y el agua es oxígeno en un 89%. Así pues, el cuerpo consta de un 62% a un 71% de oxígeno, y este es el elemento más abundante y esencial del mismo. El 90% de toda nuestra energía biológica proviene del oxígeno. Es el elemento esencial que el cuerpo humano necesita, no solo para sobrevivir, sino también para disponer de niveles óptimos de energía, funcionar correctamente y volverse más productivo. Considere, por ejemplo, que los humanos podemos sobrevivir semanas e incluso meses sin alimentos y resistir muchos días sin agua, pero sin oxígeno no podemos subsistir más de unos cuantos minutos. Por lo tanto, es sorprendente que a la gente le cueste creer que precisamente el elemento que los humanos necesitamos para vivir también sea el secreto para mantenerlos libres de enfermedades. Los profesionales de la salud, en particular, considerarían bastante simplista o incluso carente de mérito la idea de curar casi todas las enfermedades con oxígeno. Lo curioso es que este recurso ya se utiliza en la medicina. El aporte de oxígeno se ha empleado para aliviar determinadas afecciones de salud como la efisema y la neumonía, que afectan la capacidad del cuerpo de inhalar suficiente oxígeno generoso. El oxígeno hiperbárico de alta presión se ha empleado para tratar los envenenamientos con monóxido de carbono, la gangrena gaseosa y la enfermedad por descompresión. El oxígeno también se ha utilizado en situaciones de emergencia y en pacientes que necesitan ventilación mecánica. Los pacientes que en su lecho de muerte reciben dosis extras de oxígeno a menudo se mantienen con vida durante más tiempo, cuando de otro modo ya habrían muerto. Sin embargo, debido a que el oxígeno rara vez se ha usado en el entorno médico como primera línea de defensa para la prevención y mucho menos para la curación de enfermedades, nunca se ha reconocido su legítima posición como curar para casi todas las enfermedades. El mundo de la ciencia y la medicina siempre ha sabido que el oxígeno es la base de la vida humana y que sin él los humanos mueren. Esta verdad fundamental se ha recubierto durante siglos de tanto material superfluo que su esencia se ha visto completamente oscurecida por la Torre de Babel que ha creado el campo de la medicina. Este libro dará evidencias sólidas de que la primera causa física de todas las enfermedades está relacionada de una manera u otra con la deficiencia de oxígeno. De hecho, muchas terapias elaboradas que resultan onerosas que ofrecen la medicina organizada se aprovechan del efecto del oxígeno en las células enfermas. La mayoría de las terapias convencionales contra el cáncer, por ejemplo, incluyendo la quimioterapia y la terapia de radiación, producen efectos activados por el oxígeno que matan las células cancerígenas. Otra medicación nueva para el cáncer, la verteprofina, aumenta la cantidad de oxígeno dentro de los tumores cancerosos y los destruye más eficazmente que la radiación por sí sola. Los medicamentos con interferón, que se perciben mucho para el tratamiento de la esclerosis múltiple, deben su eficacia a que aumentan los niveles de oxígeno del cuerpo. Se podría llegar a la conclusión de que muchos medicamentos funcionan sobre el mismo principio de oxigenación descrita en este libro, pero cuestan 10.000 veces más que la terapia autoadministrable de 1,5 centavos por día que aquí describo. Es más, esta terapia no produce ninguno de los efectos secundarios típicamente asociados a los medicamentos tóxicos y a otras terapias médicas radicales. En los siguientes capítulos usted descubrirá cómo decenas de pacientes con SIDA han revocado sus sentencias de muerte y ahora viven vidas normales como resultado de esta terapia tan poco conocida. Como todos los microorganismos, virus, bacterias, toxinas y agentes patógenos que causan enfermedades se erradican en presencia de suficientes cantidades de oxígeno en la sangre y en las células. Como un gran número de enfermedades que van desde los resfriados y la gripe común a la malaria y el cólera se han curado en la India desde hace más de 170 años usando esta misma terapia.
¿Por qué el puñado de médicos norteamericanos que emplea esta terapia para curar una amplia variedad de llamadas enfermedades incurables o la avalan de cualquier manera, reciben fuertes ataques por parte del establecimiento médico y se ven amenazados con la revocación de sus licencias médicas? ¿Y cómo puede oxigenar su cuerpo utilizando este procedimiento increíblemente sencillo sin la ayuda de un médico y duplicar en casa en un minuto o menos los espectaculares resultados de curación de la terapia de oxígeno institucional? Aunque el concepto fundamental detrás de la terapia de oxígeno en un minuto se basa en una verdad centenaria, justamente ahora se ha redescubierto y readaptado para usarla en el mundo actual. Como ocurre con cualquier verdad recién descubierta, debe pasar a través de 3 fases. Primero, se ridiculiza. Luego, se está violentamente en su contra y al final se acepta como evidente. La verdad contenida en este libro ya es evidente para las personas en muchas partes del mundo donde la gente ha despertado ante el hecho de que un simple procedimiento casero relacionado con una sustancia oxigenada representa la vanguardia del nuevo paradigma curativo. A medida en que más y más gente vaya descubriendo esta modalidad segura, eficaz y natural y de bajo costo para tratar tanto problemas de salud menores como las enfermedades más devastadas a las que se enfrenta la humanidad hoy en día, incluyendo el SIDA, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los padecimientos de Alzheimer y Parkinson, puede que no solo mejore la calidad de vida de la población, sino que también ayude a resolver nuestra crisis nacional de índole sanitaria. Yo he escrito este libro con la esperanza de que esta terapia sea aceptada por más médicos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y que se convierta en una parte valiosa de la práctica médica predominante. También forma parte de mi idea de que más personas asuman el control de su propia salud y su curación usando esta terapia para que tengamos un mundo libre de casi todas las enfermedades. Madison Cavanagh.